14 minutos de la tarde, vamos a iniciar en estos momentos otro viaje por la historia y la toponimia en la zona norte de Madrid. Ya saben que los miércoles tenemos la sección Tras las huellas de la sierra con Guillermo Herrero. Y hoy nos ha preparado un tema muy interesante, como es el de los oficios de vaquero, porquero y dulero en la Sierra de Madrid. Guillermo Herrero, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí, la verdad, porque siempre lo hacemos desde casa y hoy pues estar aquí contigo en el estudio, pues muy contento. Así nos conocen. Bueno, pues Guillermo, hoy hablamos de profesiones, de oficios que había antiguamente en la Sierra Norte de Madrid, que en algunos casos se ha perdido, han cambiado un poquito, ¿no? Porque los tiempos son otros. Hablamos de vaquero, de porquero y de dulero. Por ejemplo, hablemos de los vaqueros. Exactamente, ¿cuál era su labor y por qué era un oficio importante? Los vaqueros, bueno, quiero comentar una cosilla solo antes, que es que ya hemos hablado, para quien quiera volver a repetirlo, de los caleros, de los gabarreros. Estamos haciendo como un recorrido, ¿no?, en todos estos oficios, y específicamente los vaqueros, pues era un oficio, como dices, importante, porque esta ganadería de vacuno dejó su impronta, de verdad, en la Sierra Norte, en todos estos pueblos madrileños, porque las vacas y los bueyes tenían un gran valor antiguamente. Lógicamente, con el cambio de los tiempos, ya son muy pocas las personas que de verdad han conocido al oficio de vaquero. Esta figura del vaquero que recorría con las vacas en los campos del norte de Madrid. ¿Y qué es lo que hacía exactamente? Pues entre sus funciones estaba la de sacar a pastar a los animales cada mañana. Se dice, esta historia de verdad que la conozco bien porque he hablado con mucha gente mayor, ya solamente quizá la gente de más de 80 años recuerde esta figura, pero todos me cuentan que tienen un recuerdo de bien prontito por la mañana, de repente aparecía el vaquero cencerro en mano, iba anunciando su llegada al pueblo, y así cada persona sabía que tenía que abrir el corral y llevar a las vacas a un lugar en concreto donde el vaquero ya salía con las vacas a pastar por el término. ¿Y quién pagaba a estos vaqueros? Pues en la mayoría de los casos su retribución corría a cargo de los propios vecinos. Esos vecinos a los que el vaquero se encargaba de sacar a pastar su ganado, pues eran los que le pagaban, aunque en otros casos también era el ayuntamiento. En algunos casos era el propio ayuntamiento quien le pagaba, normalmente además no en dinero, sino en especie. Eso era lo más habitual. Y por ejemplo se cree que ya en el siglo XVIII, pues en casi todos los pueblos de Madrid existía esta figura del vaquero. Por ejemplo, para hacernos una idea de lo importante que era en Canencia, que eran tan solo 194 vecinos, no todas las familias, pero sí casi todas, contaban con un ejemplar de ganado vacuno, y por ello pues era muy importante la figura del vaquero. Y además quedan muchos topónimos que hacen referencia al pasto de estos animales. Por ejemplo, existe la majada de los bueyes, existe en casi todos los pueblos, que lo conoceremos todos, la dehesa Boyal, que retratan pues eso, la importancia, como digo, de la figura del vaquero. La dehesa Boyal, que solía ser un sitio donde pastaban estos animales. Exacto. Para alimentarse. Nos has hablado de los cencerros, ¿no? Pero es que incluso había ordenanzas, ¿no?, para este tema de los cencerros, ¿no? Que era una manera de avisar de la presencia de estos animales en el entorno. Es curioso, sí, había leyes, había ordenanzas municipales especialmente para los cencerros. Por ejemplo, leo una, y es que en un pueblo de Madrid decía: todos los dueños de las reses vacunas tienen obligación de ponerlas cencerros, sin cuyo requisito no se les permitirá andar al menos por la noche. Y también así los pastores de ganado lanar y cabrío, etcétera, etcétera. Pero bueno, con un poco de imaginación, yo creo, François, que podemos imaginarnos a esta figura del vaquero todas las mañanas saliendo a pastar como si fuesen un rebaño de ovejas, ¿no?, por los campos de los pueblos de Madrid. Y bueno, pues se supone que al oír que iban las vacas y los bueyes haciendo oír sus esquilas, que eran pequeños cencerros que tenían cada uno, y normalmente, como decimos, no iban así por cualquier sitio, sino que iban a parajes concretos, como la dehesa Boyal, una majada en concreto, y bueno, pues el vaquero siempre tenía que estar atento de que no entrara en otras tierras y fastidiaran el... Pues sí, porque por ahí podía haber problemas. Claro, ¿no? claro. Así que había que tener cuidado. Bueno, pues esto en cuanto a los vaqueros, pero también tenemos el oficio de porquero, que ustedes se pueden imaginar de dónde viene el asunto, ¿no? Exacto. ¿A qué se dedicaba este hombre? Los porqueros, también el vecino, siempre era un vecino, casi siempre era un hombre, el que desempeñaba este oficio de vaquero, o en este caso de porquero. Y claro, esto tenemos que ponernos un poquito en el contexto de que todas las familias de los pueblos de la Sierra Norte, no sé si tenían, pero intentaban tener al menos una cerda, por muchas razones. Primero, para poder hacer la matanza, y
bien conservada la carne, poder tener meses en los que poder comer, para parir, para poder vender luego los cochinillos. Entonces, por eso también era muy necesario este oficio de porquero o marranero, depende del pueblo en el que hables, era un nombre u otro. Es otro oficio más de estos de antaño que estamos repasando, y tenía unas funciones muy parecidas, como decimos, a las del vaquero. Y al igual que el vaquero, cada mañana avisaba, pero en este caso dependía mucho de los pueblos, pero en algunos pueblos era, en vez de con un cencerro, con un cuerno. Tocaba el cuerno el marranero y así ya sabían lo mismo. Tenían que abrir el corral la gente y llevar a una especie de corral, a una plaza, desde donde ya salía el porquero todas las mañanas. Ajá. ¿Y en este caso también le pagaban los vecinos al porquero por también, su trabajo? Claro, dependiendo de cada uno. Si tú aportabas 2 cerdos, pues pagabas el doble que el que aportaba uno. Si tenías 3, el triple. Y era normalmente también los propios vecinos. Es de suponer también que, aunque no era tan normal este oficio, el de vaquero sí que era más común, pero como digo, era un oficio que tan solo recuerdan ya la gente mayor de los pueblos. Y además todos se acuerdan siempre de un dato, François, y es que cuando volvía el porquero al pueblo por las tardes o ya casi de noche, al atardecer, los marranos eran capaces de ir cada uno a su casa, a su corral, sin necesidad de que el porquero les guiase. Toda la gente mayor se acuerda de este detalle como si fuese un perro. Ah, bueno, pues es un curioso detalle, sí, que además hemos descubierto hoy. Bueno, vamos a hablar por último del dulero. ¿A qué se dedicaba este señor dulero? Pues tenía la misma función que el porquero o que el vaquero, pero en este caso es el que recogía los caballos, las mulas, los asnos, es decir, animales de carga o de tiro que tenían. Normalmente este dulero tan solo actuaba los domingos, porque era el día que tenían descanso sus dueños, y por tanto salía a pastar con ellos y se los llevaba pues por los montes sin perderlos de vista, por supuesto. Prestaba sus servicios para todo el municipio, el dulero, y en muchos casos llamaba al toque de corneta para que la gente también pues pudiera dejar los animales a su cargo, al cargo del dulero. Era lo que se llamaba tocar la dula, eso me lo han dicho en varios pueblos. Y ya de vuelta, pues el dulero entregaba los animales a cada uno de sus dueños. Y por cierto, como curiosidad del dulero, siempre dicen que los asnos, dentro de todos estos animales que sacaba el dulero, caballos, mulas y asnos, pues los asnos eran los más traviesos y eran los que eran capaces de alterar a los caballos, a las mulas e incluso al pobre dulero. Bueno, pues curiosas cuestiones que hemos conocido a través de Guillermo Herrero, que conocemos cada semana, ya saben, los miércoles, tras las huellas de la sierra. Tienen muchas de estas informaciones en nuestra página web. Aquí les vamos a invitar a que echen un vistazo a nuestro digital madridnorte24horas.com. Por cierto, en el caso de que haya algún oyente que diga, pues mira, yo quiero contarle alguna historia a Guillermo, ¿cómo se ponen en contacto contigo? Pues se pueden poner en contacto a través de la página web topónimos.es o a través del correo electrónico info@topónimos.es. Invitamos a todos los oyentes que tengan alguna historia curiosa sobre toponimia, sobre parajes naturales, sobre tradiciones, a que lo hagan, y bueno, pues así podamos todos aprender un poco más sobre estas tradiciones, esta cultura en Sierra Norte de Madrid, pero bueno, que también en algunas ocasiones hemos hablado de alguna otra zona de la región. Guillermo Herrero, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, François. Encantado de verte por aquí. Nos veremos más a menudo, seguro. Venga.